Bueno, un saludo muy especial para todos, para todas. Vamos a continuar con este curso virtual, Orientaciones para la Acción Sociosanitaria a nivel municipal ante la pandemia COVID-19 para autoridades locales. En esta oportunidad vamos a continuar con el módulo 2, que trata sobre la construcción de planes municipales de contingencia. En este módulo estamos participando los profesores David Hernández, Anil Juliet Jaramillo, Diana Carolina Muñoz, Juan Pablo Taborda, Juan Fernando García y quien les habla, Gabriel Jaime Otálvaro. Vamos a trabajar sobre 9 grandes temas que les puedan ofrecer insumos para la construcción de una hoja de ruta fuerte, capaz de convocar el esfuerzo social necesario para enfrentar los desafíos de esta contingencia. Vamos a ir trabajando alrededor de cómo pensar la construcción del plan, su enfoque, cómo podemos recoger algunos aprendizajes internacionales. Vamos a revisar el mapeo de activos para construir una convocatoria de actores fuerte. Vamos a revisar asuntos relacionados con la educación y la comunicación necesaria para dotar de legitimidad, participación y coordinación este plan de contingencia, aspectos ambientales y desinfección, asuntos relativos a los derechos humanos, la movilidad, eh, elementos introductorios de lo que es la vigilancia epidemiológica y los sistemas de información, la organización de equipos, la gestión de la salud y la preparación de la organización de los servicios, como elementos que consideramos que son indispensables como contenidos de los planes municipales de contingencia. En esta primera videoclase del módulo vamos a referirnos, voy a trabajar con ustedes algunos asuntos sobre cómo pensar un enfoque para el plan de contingencia. Qué aprendizajes podemos reconocer en experiencias internacionales y lo que nos ofrece la literatura científica, y vamos a mirar algo de lo que es el soporte normativo. Bueno, iniciemos. Podemos entender los planes de contingencia municipales como una hoja de ruta. ¿Sí? Es indispensable que todo ente territorial de cualquier tipo, distrital, departamental, municipal, haya construido, esté construyendo, porque también esto es un proceso dinámico, en tanto la pandemia evoluciona y dado el carácter, digamos, no solamente no estático, sino la evolución de la capacidad de contención, de control que tenemos sobre la epidemia, nos va a tener durante muchos meses trabajando en ello, y seguramente eso nos obliga a que los planes de contingencia tengan ese carácter dinámico. Podemos entender entonces los planes como una hoja de ruta que nos permite trazarnos unos objetivos y poder monitorear la capacidad que tenemos para articular la respuesta social. De allí que pensamos que los planes municipales de contingencia tienen como propósito preparar, permitirle al gobierno local preparar y conducir la respuesta social de una manera intencionada. Eh, los planes permiten convocar y cualificar al conjunto de actores sociales que son necesarios para actuar ante la contingencia. Los planes se trazan como meta evitar muertes y sufrimiento evitable que son derivados de la enfermedad. El proceso de construcción del plan también nos permite identificar aspectos críticos en las capacidades locales, ver cómo son esas capacidades locales para una acción que demanda un gran despliegue de energía, una gran capacidad de convocatoria,
pues el plan nos puede servir para identificar dónde tenemos aspectos críticos de la capacidad local de respuesta que requiere ser reforzada en miras a minimizar los efectos negativos que puede generar la contingencia. El plan también nos puede orientar acerca de cuáles son las medidas para mitigar los impactos sociales de las medidas implementadas para contener y controlar la epidemia. Ya no solamente procuramos, si queremos que el plan evite muertes y sufrimientos derivadas de la enfermedad, sino también que nos ayude a que las medidas que implementemos para evitar las muertes, para contener y controlar la epidemia, que son medidas que en este caso han sido medidas grandes, fuertes, a las que no estábamos acostumbrados, pero que tienen unos efectos sobre la población que podamos pensar y que podamos organizar y articular un conjunto de medidas para mitigar esos impactos sociales en función de las características sociales, económicas, sanitarias de la población y que podamos con ello mantener, cuidar de la vida, de los derechos humanos de la población, que podamos trabajar de manera que estas medidas no profundicen la inequidad social. Y finalmente el plan nos permite establecer aquello que queremos monitorear, aquello a lo cual le podríamos hacer un proceso de seguimiento y de evaluación de cara a ajustarlo en la medida en que evoluciona la pandemia. Los planes municipales de contingencia, de acuerdo con las directrices que existen en el país, deben estar enmarcados en los planes municipales de gestión del riesgo y deben activar el conjunto de instituciones que hacen parte del sistema de respuesta ante emergencias y desastres en cada uno de los entes territoriales. La construcción de los planes municipales de contingencia tiene una normatividad que, digamos que en sus aspectos más generales y transversales, están sustentadas en la normativa sobre gestión del riesgo. Este, digamos que sería un evento especial, pero inscrito dentro de esa perspectiva. Y en el corto plazo, pues se han decretado, se han promulgado una serie de normas, lineamientos, documentos técnicos que le van dando cuerpo al conjunto de roles, responsabilidades de los diferentes actores para actuar y para, digamos que organizar la respuesta a nivel municipal. No me voy a detener en ellos, pero aquí tienen ustedes en pantalla algunas de las principales normas expedidas por la presidencia, actos administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de Salud, en los cuales uno podría sustentar una forma de organización, una definición de unos roles y responsabilidades de manera tal que permita gobernar, que permita tomar decisiones, permita conducir la respuesta que se requiere ante esta situación que nos vemos abocados por la pandemia COVID. Quiero destacar algunos elementos principales, no son todos, no son exhaustivos. Aquí es muy importante invitarlos a que revisen las normas con detalle. Yo quiero destacar algunos, sobre todo para trabajar algunas ideas fuerza que quiero proponerles a la hora de pensar y organizar los planes municipales de contingencia. Voy a mostrar de manera rápida algunos elementos que hacen parte de las responsabilidades y de los roles que esta normativa reciente ha planteado para las secretarías de salud municipales y para las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, sobre todo para que identifiquemos la necesidad de un actuar coordinado, estrechamente coordinado,
y esto supone un reto para muchos de los municipios de nuestro departamento y del país, en la medida en que estos canales de articulación, de coordinación, de trabajo entre secretarías de salud o quien haga las veces, el de los municipios, entre alcaldías y hospitales, muchas veces tienen grandes dificultades y grandes limitaciones para un actuar como hoy lo está demandando la situación. En términos de algunas de las acciones de los roles que tiene los entes territoriales eh, que este conjunto de normativas plantea, quiero destacar estos 6 elementos. El primero, que le pide a las secretarías de salud y como, digamos que líderes del llamado a ordenar la respuesta ante una emergencia sanitaria, le pide que disponga de los espacios de coordinación y seguimiento necesarios para el desarrollo de los planes de contingencia, para el desarrollo del conjunto de las acciones que son requeridas en este momento. Pero también le pide a los municipios, a las secretarías de salud, que desarrolle los procesos de la vigilancia epidemiológica, que organice, que coordine la red de vigilancia, que realice un papel, que juegue un papel activo en la búsqueda activa de casos, en el seguimiento de contactos. Y esto lo menciono porque no es solamente una tarea del hospital público, de la S municipal, sino que es necesario una articulación de capacidades, una articulación de recursos que permitan desarrollar unos procesos de vigilancia epidemiológica completamente sistemáticos a lo largo del territorio y de las poblaciones. La normativa también ha precisado cómo pueden reorientarse algunos recursos de las cuentas de salud pública colectiva para el desarrollo de las actividades propias de la vigilancia y de la gestión de la salud, particularmente para facilitar digamos que una acción orientada a responder con oportunidad y de manera sistemática en términos de la labor de la vigilancia y en términos de la protección de los equipos de salud, de manera tal que sus condiciones de bioseguridad y de protección ante las tareas que demanda la vigilancia estén garantizadas. También quiero destacar que es una responsabilidad de las secretarías de salud municipales el garantizar el flujo continuo de información hacia los diferentes niveles de gestión estatal, eh, el reporte oportuno, la comunicación hacia no solamente en lo sectorial, sino también hacia las propias comunidades. Y aquí se requiere, dada la magnitud de la tarea que implica mantener un flujo continuo, diario, permanente, el tamaño de lo que es los procesos de la vigilancia, dadas las características que tiene esta enfermedad, llamar la atención en la necesidad de reforzar la capacidad municipal en la gestión de la información. El talento humano, la tecnología, los recursos para hacer viable esto va a ser supremamente importante, que tengan todo el interés y la decisión política del gobierno local para poder garantizar este flujo continuo de información. Es la posibilidad, es la base para que puedan tomar decisiones en lo local, es la base para que podamos tomar decisiones en el plano nacional. Pero también la normativa le está planteando a los municipios una tarea de organización de estrategias de vigilancia epidemiológica con las comunidades a partir de redes comunitarias. Esto es muy importante porque tal vez ha sido un punto débil del desarrollo de las experiencias de vigilancia epidemiológica convencionales en el país, y esta es una oportunidad de oro que se nos presenta para, en la tarea de hacer un ejercicio sistemático, de copar, de identificar, de hacer el rastreo de lo que está sucediendo. No nos queda de otra que echar mano y de juntar el hombro con las comunidades organizadas,
con los grupos organizados múltiples que existen en las comunidades y potenciar el desarrollo de procesos comunitarios de vigilancia. También la normativa plantea la necesidad de disponer de estrategias de información hacia la población en todos los canales que sean necesarios y seguramente con gran énfasis en el apoyo en las tecnologías de información y comunicación, la disposición de líneas telefónicas, la disposición de lugares para que puedan consultar, para que puedan informarse, para que puedan conocer las adaptaciones, horarios, decisiones de carácter municipal. Son muy importantes. Aquí hay un llamado a la responsabilidad que tienen el gobierno local con disponer con toda transparencia, con toda oportunidad de la información para que la población de cada uno de los municipios pueda saber cuál es el estado de las decisiones, el estado de la situación, para dónde vamos con las medidas implementadas ante la contingencia. Y destaco un último punto que me parece de gran relevancia, de gran oportunidad, porque si bien nos ha sido desarrollado a plenitud en las estrategias de gestión de la salud, esta puede ser una oportunidad valiosa para desplegar el trabajo de gestores comunitarios en salud, para incorporarse en los equipos multidisciplinarios que propone la normatividad. Ustedes seguramente tienen unos líderes cualificados, unos líderes en salud que por muchos años han trabajado de la mano de las alcaldías, de las secretarías, de despacho, del hospital, de la S municipal, y esta es la oportunidad para incorporarlos en los equipos. Hay una posibilidad que abre la norma para que se incorporen como parte de los equipos de salud. Y es una oportunidad de oro para que puedan desplegarse estrategias precisamente de la vigilancia comunitaria, para que puedan generarse canales de comunicación e información eh, cercanos, oportunos con la población. Muy bien. Ahora miremos rápidamente algunos de los elementos que están planteados para definir el rol de los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, y que en este caso pues gana relevancia pensarlo en términos del rol de las S municipales, para señalar que igualmente la normatividad le exige disponer de estrategias de información para la población, de la misma manera como lo plantea para el municipio. Le exige suministrar información hacia la autoridad sanitaria, le exige liderar la gestión del plan de intervenciones colectivas que incluyen procesos de la vigilancia epidemiológica, y hacerlo en el marco de equipos multidisciplinarios de salud. Eh, Miren que estos elementos son comunes, resultan comunes al rol que se le demanda a las secretarías municipales de salud. Y aquí no queda de otra que articular los procesos. La mejor manera entonces para ampliar el alcance, pensar en una cobertura más fuerte, completa de los procesos, pues va a ser en estos roles compartidos poder articular recursos, poder establecer procesos comunes y trabajar de la mano, algo que no necesariamente ocurre porque estamos acostumbrados a una relación contractual muchas veces entre secretarías de salud, alcaldías y hospitales. Aquí el chip nos cambia por completo y este es un poco como el mensaje que les quiero dejar. Y obviamente le propone en el rol de los prestadores, pues un conjunto de actividades que ya le son propias de su característica como institución de salud, como la toma de muestras, como el ajuste de los procedimientos de atención, la organización de los procesos de prestación de servicios, la garantía de suministros, insumos, equipos para el talento humano. Esto es fundamental. Hemos visto las grandes dificultades que tenemos en la respuesta por no
digamos que por el no cumplimiento de este aspecto que claramente está señalado dentro de las responsabilidades y no la podemos evadir, los procesos de capacitación del talento humano, la verificación de esa preparación que tiene el talento humano para actuar ante la contingencia y el diseño y la implementación de estrategias para prever la saturación de la capacidad instalada y que va a ser un elemento muy importante en las próximas semanas en términos de la organización de las modalidades distintas y opciones que da que viene abriendo la norma en términos de pensar áreas de aislamiento, el desarrollo de modalidades de atención domiciliaria y teleasistida, en la reconversión de camas para aumentar su nivel de cuidado, en la valoración y utilización de infraestructura de salud de un nivel de menor digamos que capacidad de cuidado para llevarlo a aumentar su capacidad de cuidado o incluso de utilizar otras infraestructuras de carácter municipal, de carácter que permitan, digamos que la atención hospitalaria. Como pueden ver, pues digamos que lo que resulta aquí especial, llamativo, a lo que le tendríamos que poner atención es que no es posible pensar una actuación de manera efectiva ante las demandas de esta pandemia si el trabajo entre secretarías de salud y prestadores no es completamente articulado. Completamente articulado quiere decir que tiene que haber una planeación de conjunto, debe haber una articulación, una integración de procesos, de recursos, dado que los roles y responsabilidades que se han señalado, pues exigen un nivel de coordinación fundamental desde el gobierno local. Bien, un segundo gran aspecto que quisiera plantearles, invitarlos a pensar es que pensemos en cómo podemos orientar la construcción e implementación de estos planes de contingencia. ¿Cómo le podríamos pensar a la construcción con qué enfoque, con qué características? Esto va a ser supremamente importante y quisiera invitarlos a que lo piensen. Eh, y vamos a tratar aquí de traer elementos de reflexión de diferente tipo para sustentar la necesidad de adoptar un enfoque de salud pública para enfrentar la pandemia. La necesidad de de construir un enfoque centrado en la comunidad como la mejor manera para enfrentar el desafío que implica actuar frente a una enfermedad de estas características, con tantos elementos de incertidumbre, con tantas cosas que todavía no conocemos con precisión, lo que sí podríamos decir, y si revisamos lo que ha venido pasando en el mundo desde el inicio del año, lo que podemos decir es que no parece ser la mejor opción el organizar una respuesta centrada en el paciente, que ha sido de alguna manera el paradigma en el que se han organizado los procesos de atención y de organización de los servicios, sobre todo porque aborda los problemas de manera individualizada y centrada en los hospitales. Con esto no quiero decir que no haya que reconocer y no haya que partir de las características de las personas y de la adaptación en los procesos de atención a las características singulares, individuales de cada paciente. No, me refiero es que en el diseño de la estrategia en su conjunto no resulta acertado hacer un manejo centrado en los hospitales y que lo más apropiado aquí es adoptar un enfoque basado en la comunidad, un enfoque, por tanto, basado en la salud pública y que recupere
los aprendizajes y el poder que tiene la atención primaria de la salud como el mejor mecanismo para articular el conjunto de actores sociales para enfrentar problemas comunes. Ciertamente, lo que ha ocurrido digamos que primero en China y posteriormente en Europa, en la medida en que fue evolucionando la pandemia a nivel global, nos ha mostrado que la respuesta social necesaria para evitar, digamos que la crecimiento desbordado de la mortalidad y digamos que un colapso eh, de las comunidades y demás producto de la alta mortalidad, pues no es solo una cuestión de unidades de cuidados intensivos o de camas o de ventiladores, que si bien es muy importante organizarlas, prever el tamaño, la capacidad que necesitamos para atender a los enfermos, el conjunto de la respuesta, o la respuesta más bien es un conjunto donde esto está incluido, pero no solo se reduce a ello. Y aquí quiero destacar que especialmente para la mayor parte de nuestros municipios, municipios pequeños, municipios con una combinación entre lo rural y lo urbano, donde lo rural juega un papel muy importante, y en las propias ciudades, donde estamos aglomerados y con un mayor riesgo de exposición, solo podremos salir adelante si logramos construir una respuesta con un decidido compromiso y solidaridad ciudadana. Y esto no es una cuestión hospitalaria. No, para poder enfrentar, para poder salir avantes de este momento histórico, necesitamos de un decidido compromiso y solidaridad ciudadana. Y esto no se resuelve con camas, esto no se resuelve con ventiladores. Es con la solidaridad, es con la acción conjunta y coordinada entre gobiernos y comunidades en todos los niveles. Es con la acción conjunta, coordinada, con la conducción, con la capacidad, con la necesidad de recuperar la capacidad de conducción y rectoría estatal. Ya han visto ustedes en todos los lugares, tanto en la China o en diferentes países asiáticos, pero también en Europa, pero también en el propio Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, cómo ante los momentos más críticos y difíciles, la salida fue una combinación entre fortalecimiento del liderazgo y la conducción del Estado, de la coordinación desde el Estado, de un fortalecimiento de la relación entre gobiernos y comunidades y de una activación de la solidaridad ciudadana. Si lo vemos desde esa perspectiva, podríamos pensar que ha habido otros desarrollos que se nos convierten en una fuente de recuperación de aprendizajes muy valiosa y que la tenemos a la mano. Me refiero a que las experiencias locales de implementación de la atención primaria de la salud como estrategia para organizar los sistemas de salud, los sistemas locales de salud, nos están ofreciendo entonces unos aprendizajes que ya seguramente han sido recorridos, han tenido recorridos en los municipios en diferentes momentos, en los últimos 10 años seguramente, o tal vez un poco más en algunos lugares, donde podríamos echar mano para potenciar formas de organización y de trabajo, para potenciar formas de liderazgo para enfrentar los desafíos de esta pandemia. Bien. Bien, un segundo elemento que quiero plantearles tiene que ver con, en esta idea de que construyamos un enfoque para el plan de contingencia, que aprenda de las experiencias, que aprenda de las experiencias y recorridos propios, pero también de lo que ha venido pasando y pensándose en otros lugares, pues tiene que ver con
una verdad de apuño, y es que pues en esta contingencia, en este momento, digamos que de gran confusión, incertidumbre, y donde estamos abocados a pensar todo en función de la pandemia, pues lo que habría que decir es que la gestión de la salud y el plan de contingencia tiene que preverlo, no puede solamente orientarse a la atención del COVID, porque los problemas, los enfermos siguen existiendo, están en sus casas, eh, y requieren que pensemos qué vamos a hacer, que actuemos para evitar que haya un exceso eh, de muertes que no tendrían que presentarse, que no tendrían que ocurrir si estamos organizados, si tenemos organizados los procesos del cuidado, si mantenemos una forma de organización que de manera inteligente y dada la contingencia, pues nos permita desplegar una acción que entonces tiene que tener como una doble cara, tiene que desplegarse en una acción en una doble dimensión. Eh, por un lado, pues va a tener que reforzarse, ampliarse la capacidad para actuar ante la epidemia, ante el avance de la epidemia, con la idea de poder lograr eh, actuar de manera preventiva para lograr un control, para mitigar los efectos que produce la epidemia, pero, pero necesita, digamos que otra faceta, una, una, una segunda dimensión para proveer el cuidado de la salud del, de la población en sus dinámicas y demandas regulares que no dejan de existir, y que sería muy peligroso si no lo pensamos de manera articulada, no solamente por los efectos aumentados, el riesgo aumentado que existe en el desarrollo y en la evolución de las formas más graves de la enfermedad, sino también porque no podemos copar la capacidad de respuesta municipal, los servicios exclusivamente para la atención de la pandemia, eh, porque eso nos podría llevar a resultados pues muy graves, producto del descuido, producto de la no disponibilidad de recursos y eh, de capacidad para, digamos que, gestionar la salud. Y aquí quiero mostrarles, eh, agradeciendo a unos estudiantes de la facultad que nos han ofrecido esta revisión sobre lo que viene ocurriendo con corte a la quinta semana epidemiológica en el país respecto a algunos eventos de interés en salud pública, para que ustedes vean la dimensión de lo que estamos hablando. Cómo mientras nos ocupamos y nos preparamos para enfrentar la epidemia, la llegada de la epidemia a cada uno de nuestros municipios, pues eh, los problemas de salud siguen ocurriendo y si se siguen desencadenando, porque en la base de lo que las condiciones de vida, las condiciones de salud de la población, pues siguen estando en movimiento. Miren ustedes en esta imagen donde compartimos la mortalidad materna, el número de casos y la mortalidad en menores de 5 años por enfermedad respiratoria, enfermedad diarreica, desnutrición, arriba la de la mortalidad materna, abajo la de la mortalidad en menores de 5 años, eh, cómo el número de casos no para. ¿Cómo no para? ¿Cierto? ¿Cómo tuvimos el primer caso notificado en la semana 10? Llevamos 5 semanas de aislamiento preventivo obligatorio. Y miren, pueden observar aquí, voy a sombrearles, eh, cómo tenemos
En Colombia, mortalidad materna, 51 casos. En Antioquia, 2 casos de mortalidad materna temprana durante las primeras 9 semanas epidemiológicas. Y como tenemos durante estas 5 semanas de desarrollo de las acciones, de las medidas de aislamiento social, la implementación de medidas, pues un número importante de casos de mortalidad materna. Y lo mismo ocurre con la mortalidad por desnutrición, por enfermedad diarreica, por enfermedad respiratoria en el país. A esto le tenemos que poner atención. No, las medidas que tomamos pueden agravar esta situación, pueden elevar el número de casos y puede ser que incluso los efectos que esto tiene a nivel municipal puedan ser mucho mayores que los de la propia, digamos que pandemia. Miremos el caso de la mortalidad perinatal o el dengue. Estamos en un momento de pico de dengue y miren la cantidad de casos reportados para el país a lo largo de las semanas. La cantidad de casos reportados para Antioquia. No estamos en un momento, al parecer, con un pico tan elevado de como está ocurriendo en otros lugares del país, pero es un llamado de atención. No podemos bajar la guardia. ¿Sí? O la mortalidad perinatal y neonatal tardía. Miren la cantidad de casos de muerte infantil temprana y cómo esta no para, ¿cierto? Entonces, si ocupamos nuestros servicios exclusivamente, si desatendemos, si no organizamos en esta doble dimensión que mencionamos, los servicios de salud, pues esto se va a agravar. Y este es el llamado de atención que, digamos, que quisiera hacerles en este segundo elemento del enfoque y es decirles, efectivamente, la pandemia nos obliga a reforzar nuestra capacidad de respuesta ante cosas que no sabíamos cómo actuar, en las que estamos aprendiendo, pero no podemos descuidar lo otro. ¿Qué significa eso? Significa que hay que reforzar y hay que aumentar la fuerza de salud pública, la fuerza del personal sanitario en todos los niveles. Y eso significa poner en juego la convicción, poner en juego el liderazgo, poner en juego la voluntad política para actuar de los gobiernos locales para enfrentar la pandemia y evitar que ocurra un exceso de enfermedad y de mortalidad, no solamente por la pandemia, sino por el devenir, digamos que regular de los perfiles epidemiológicos en cada municipio. Quisiera plantear un tercer elemento para que pensemos en la construcción de un enfoque amplio, capaz de enfrentar la pandemia a nivel municipal, que aprenda de las experiencias previas, y es un elemento indispensable para entender de qué se tratan los planes de contingencia, de qué se trata el rol de la autoridad sanitaria, de qué se trata el rol del Estado a nivel municipal. Y es que podamos entender que los efectos de la pandemia son diferentes según las características de la población, según las características sociales de la población. Como decía el profesor Boaventura de Sousa, las epidemias no son democráticas. Si bien pueden darse en cualquier persona, independiente de la edad o de la condición sociocultural, los efectos son profundamente desiguales. Y lo son porque las formas de respuesta, la capacidad de respuesta, la que provee el Estado, la que organiza el Estado, pero también la de las propias comunidades, son profundamente desiguales en función de sus características sociales y económicas. Y ello puede suponer una profundización de las desigualdades sociales en un contexto donde ya de por sí son profundas las desigualdades.
Vivimos en una región, vivimos en un país profundamente inequitativo. Y esto puede profundizar esa inequidad. Y eso se constituye en una gran preocupación que tenemos que tener en la mente como autoridades locales, como gobernantes, como líderes de la actuación a nivel municipal. Solamente hemos pasado 5 semanas en el aislamiento social obligatorio y solo con eso hemos podido constatar la precariedad de la vida, donde con estas medidas que no pueden ser eh, adoptadas de la misma manera por toda la población, ya hay unos grupos sociales amplios en una situación de precariedad, de hambre y en unas mínimas posibilidades de procurar el cuidado. Eh, y eso nos tiene que llevar a pensar que este plan de contingencia municipal pues es un instrumento para garantizar que no se profundicen las desigualdades sociales, que es un instrumento que tiene que servir como instrumento para la garantía de derechos humanos. Por eso la invitación a pensar esto desde un enfoque de derechos humanos y de equidad resulta fundamental. Y para que esto pueda ocurrir, va a ser necesario 4 elementos que planteo de manera, digamos que no exhaustiva, pero sí indispensables. Es necesario que eh, los planes de contingencia permitan, estén construidos a partir de un conocimiento de la población exhaustivo y de sus necesidades sociales y en salud. Y ahí ustedes los invito a que echen mano de todo lo que tengan a nivel municipal. Los ejercicios de caracterización familiar de años previos que hicieron en con la implementación de la atención primaria son valiosísimos. Muchos municipios tienen coberturas del 100% de las veredas. Saben exactamente cuántas familias, cuántas personas, qué edades, qué condición socioeconómica, qué enfermedades padecen, a qué programas están vinculados. Pero no es el único insumo. Existen registros poblacionales a los que los invitamos a que los usen, a que usen la información de las empresas de servicios públicos que tienen una información detallada de las condiciones de habitabilidad, o la información del CISBEN, o la información de programas sociales o de programas sanitarios. Y aquí también me gustaría invitarlos a que requieran a las EPS y a las ARLs. Ustedes necesitan la información exhaustiva, necesitan un ejercicio de caracterización, de conocimiento, de reconocimiento de la población exhaustiva. Y ustedes como gobernantes locales deben sentirse capaces y deben emprender una labor que les permita contar con ese conocimiento exhaustivo y van a necesitar la información de las EPS y ARLs y los invito a que la soliciten, a que formalmente la soliciten y que puedan completar, digamos que el cuadro de lo que es su población y su territorio. Un segundo elemento y que ya la normatividad de esta contingencia le abrió paso es la organización de equipos multidisciplinarios de salud por territorio. Este es un elemento, digamos que esencial de lo que es el desarrollo de la atención primaria de la salud. Por eso mencionaba que todo lo que hemos aprendido en años anteriores, este es el momento para ponerlo a jugar. Como una manera de conformar equipos interprofesionales de diferentes perfiles, de diferentes características, incorporando el personal técnico y auxiliar y administrativo, con el acompañamiento de los epidemiólogos, con el acompañamiento que les brinda la Secretaría Departamental de Salud, para tener equipos que puedan adscribir territorios y en los territorios pues un número de personas y de familias definidas que faciliten los ejercicios de caracterización y de seguimiento y de provisión o de implementación de los programas ya digamos que ajustados, apoyados en tecnologías y los procesos de seguimiento, atención domiciliaria o apoyados por la teleasistencia. Eh,
un elemento también indispensable para poder que ustedes actúen con un plan de contingencia orientado por derechos humanos, por un enfoque de derechos humanos y de equidad, que piense, que actúe sobre la profundización de las desigualdades para evitar que ocurra, pues implica también la coordinación con otros actores y sectores para no solamente organizar los procesos propios de la vigilancia o los procesos de la gestión de la salud, sino también para que de la mano se puedan desplegar un conjunto de respuestas económicas y sociales que mitiguen los impactos negativos de las medidas de contingencia. Y finalmente, pues eso implica este desarrollo de del conjunto de acciones de trabajo con las comunidades implica una acción educativa, un planteamiento deliberado de, digamos que de transformación cultural. Para reconocer las características específicas de la población, generar procesos de diálogo y de construcción colectiva que permita resignificar la cultura, lo que significa proteger la vida, lo que significa hacerlo de manera colectiva, que podamos pensar los unos en los otros. Así que la acción educativa con las poblaciones resulta fundamental en una perspectiva de construcción colectiva, en una resignificación de lo que significa vivir en comunidad, vivir en sociedad. Por eso vamos a dedicar uno de los módulos a pensar esto junto con ustedes. El último elemento que quisiera plantearles para ya ir dándole cierre a esta primera videoclase, en la invitación que les hacemos a que construyamos un enfoque centrado en la comunidad, un enfoque desde la salud pública para evitar caer en los mismos errores de otros contextos, de otras experiencias, es que pensemos cómo podemos manejar las disyuntivas que al parecer se nos presentan con la adopción de medidas, de todo este conjunto de medidas que se han requerido para disminuir la progresión, la velocidad de la progresión de la epidemia. Y aquí la invitación es a que todo parece indicar que la respuesta más pertinente resulta ser un tipo de respuesta. Esto pensando en los planes, ¿no? Los planes como esa respuesta, como esa ruta que permite, esa hoja de ruta que permite dinamizar una respuesta integral, temprana y sistemática, como la mejor opción para enfrentar el desafío sanitario, pero también económico que nos genera esta pandemia. Nos han puesto en una reflexión que vemos en los medios, que seguramente atraviesan nuestras reflexiones de los espacios políticos y públicos de si la disyuntiva de la economía y la vida. Pues yo los quiero invitar a que pensemos que eso es una falsa dicotomía. No puede haber economía sin la vida. ¿Sí? Nadie puede, digamos que sustentar una salida para la economía cuya base no sea la vida misma. Así que todo lo que hagamos en términos de la protección de la vida va a ser la mejor opción económica en el mediano y en el largo plazo. La pandemia nos ha develado cómo durante los últimos 30 años las decisiones económicas se han impuesto violentamente sobre las necesidades de las personas y cómo hemos construido unos parámetros para pensar la economía desde unos parámetros de la economía de la muerte. Y esta es una oportunidad para reivindicar una economía de la vida, una economía para el cuidado, una economía para la protección de la vida, como principio máximo de, digamos que de un ethos de vida en sociedad. Y allí aparece una reflexión que seguramente ya está atravesando sus reflexiones personales, colectivas, institucionales, y es que necesitamos revalorar y recuperar la salud como un bien público, indispensable para la vida en sociedad. Y que eso nos hace pensar seguramente en la necesidad de recuperar y redireccionar la orientación de nuestro sistema de salud para buscar, para
digamos que construir un acuerdo social en la necesidad de tener un sistema público universal fuerte, como la mejor medida para enfrentar desafíos como a los que nos hemos visto abocados, que han desnudado todas nuestras debilidades, que han desnudado toda nuestra fragilidad y la incapacidad que se ha ido, digamos que ha ido aflorando producto del debilitamiento de la salud pública, producto del debilitamiento de los sistemas públicos de atención. Eso para reivindicar digamos que la necesidad de que reconstruyamos, y esto es una oportunidad muy importante para hacerlo con las comunidades, para hacerlo con los tomadores de decisiones, para hacerlo con los empresarios locales, para hacerlo con las organizaciones, de reconstruir el valor público de la salud. Ya no solamente como una cuestión hospitalaria, ¿no? Sino como esta perspectiva de construcción intercultural donde se necesita esta articulación para que, digamos, que los sistemas sociales y el papel del Estado juegue como un elemento fundamental del cuidado de la vida. En esta perspectiva, lo que nos pueden estar señalando los aprendizajes internacionales y que recoge la evidencia dinámica, obviamente, incompleta, es que a la idea de que la respuesta más integral, más temprana y más sistemática la respaldan diferentes estudios. Quiero invitarlos a que revisen los aportes que está haciendo el grupo de la Unidad de Evidencia y Deliberación para la Toma de Decisiones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, cómo este grupo de profesores viene haciendo unos aportes muy interesantes con síntesis orientadas a ustedes, tomadores de decisiones en diferentes niveles. Y esta en particular que les traigo es sobre intervenciones poblacionales, aquí conocidas como en el argot técnico como intervenciones no farmacológicas para la contención, mitigación y supresión de la infección por COVID, donde nos plantean que al revisar lo que han hecho los países en esta pandemia, pero también en otras ocasiones previas, lo que la mayoría de los estudios sugieren como las medidas más efectivas para generar un alto impacto en la reducción de la transmisión de las enfermedades epidémicas como estas, para evitar el colapso de los servicios y para evitar la mortalidad, son intervenciones combinadas y fuertes, medidas estrictas y medidas combinadas. Allí, a manera de ejemplo, traigo uno de los gráficos donde ellos sintetizan cómo los diferentes estudios valoran el impacto de las medidas para resaltar que la perspectiva de una respuesta integral, la que combina respuestas, la que lo hace de manera más temprana y más sistemática, son de acuerdo con la evidencia, las que tienen las probabilidades de tener un impacto mayor. Siguiendo con los aportes que nos hace esta revisión y complementándolo con con otras reflexiones, otros textos, para señalar que en la mayoría de los estudios, la combinación de medidas como ya mencionaba, pues es la opción que resulta de mayor impacto, pero que cuando se revisa qué ocurre cuando se desmontan las medidas, cuando se reanuda la vida a la normalidad, digamos que de las restricciones en el aislamiento, en el distanciamiento social, pues hace un llamado a que pensemos en que estas medidas, como ya lo anticipamos, como ya lo entendemos después de 5 semanas de aislamiento, pues van a durar un tiempo largo al que no estamos acostumbrados, que la integralidad, la capacidad de combinar medidas va a ser la que nos va a dar la pauta de qué tan efectivos vamos a ser en contener
el colapso de los servicios, la mortalidad, y que aquellas medidas que se han extendido en el tiempo, incluso restrictivas, esperando hasta que pueda estar disponible una vacuna, evitando que los servicios de salud se colapsen, pues pueden ser las medidas más efectivas. Eso implica también pensar que el desmonte de las medidas tendrá que ser progresivo, no podrá ser de abrupto, y que debe responder al monitoreo específico de la evolución de la epidemia en los contextos locales y nacionales. Y ahí es muy importante entonces que ustedes construyan capacidad para hacerle seguimiento al avance de por un lado, de la pandemia en sus respectivos municipios, pero también de la capacidad de implementación efectiva de las medidas, de cumplimiento de las medidas. Y el plan es una estrategia, es una herramienta, perdón, poderosa, un insumo fundamental para poder establecer esos procesos de monitoreo y de evaluación. Finalmente, para cerrar esta reflexión, diciendo que sin duda las epidemias son un acontecimiento altamente incidente, capaz de alterar la vida y de generar grandes perjuicios en la actividad humana y en la actividad económica. Sin embargo, una actuación temprana, integral y sistemática, de acuerdo con las análisis, con la evidencia científica que hoy conocemos y que seguramente pues es parcial y seguirán apareciendo nuevos elementos, pero al parecer esta combinación de acción temprana, de acción integral, de acción digamos que fuertes, de medidas estrictas, son la mejor manera de mitigar la gravedad de la pandemia, tanto en lo sanitario como en lo económico. Bien. Y finalizo agradeciendo su atención e invitándolos a que pensemos en que este momento histórico, este acontecimiento, sin duda especial, es una gran oportunidad. Es una oportunidad para salir distintos, para enrutarnos en la construcción y en luchas distintas por formas de relacionamiento humano más solidario, por formas de construcción de respuestas sociales más solidarias, más equitativas. No podemos, como planteaba el amigo Aventura de Sousa, pensar que y el profesor Braille, eh, que, que la pandemia ya nos cambió, por sí mismo nos cambió. Eh, puede ser, puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, pero todo dependerá de alguna manera de nuestra acción, de la lucha que seamos capaces de movilizar y articular. Y los planes de contingencia son el instrumento que ustedes tienen a la mano por poner su granito de arena en este nuevo camino, en este nuevo rumbo. No solamente para actuar en lo inmediato, sino también para comenzar a construir, digamos que el mundo nuevo que queremos. Bueno, muchísimas gracias. Sus preguntas, comentarios y aportes serán bienvenidos en el foro. Los invito a que intercambiemos, que aprovechemos este espacio para seguir ampliando nuestra comprensión y nuestra capacidad para actuar en este momento especial de la historia que nos ha tocado vivir. Bueno, muchas gracias.